La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este podcast con el invitado de siempre. Manuel, ¿cómo estás de vuelta? ¿Cómo estás, Efraín? ¿Cómo están, terroríficos? Muy contento nuevamente de estar aquí. Gracias por algunos buenos comentarios. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo entramos hoy en terror. Hasta hoy para quienes han puesto ahí en tu podcast que externo mucho lo que siento aquí. Hoy vamos bien. No hay ruidos, no hay temperaturas bajas, no siento nada extraño, pero vamos empezando. Vas a ver que así se va a quedar. La noche pinta tranquila, es temprano todavía, no hay ruidos extraños, todo va a estar muy bien. ¿Hiciste algún Nada, todavía no tenemos agua, bendición? Nada. Solamente buena vibra, buena energía. Y bueno, para los que no lo conocen, Manuel es un amigo mío de la infancia. Y un día decidí invitarlo a mi programa para que nos contara una de sus experiencias. Y el día de hoy va a ser conejillo de indias en este experimento que vamos a hacer porque él no tiene idea de qué vamos a hablar. Así es. Las veces que he estado por acá, que las recuerdo bien porque me gusta estar mucho, hicimos el de la Ouija, hicimos el de casas embrujadas, hicimos el de payasos asesinos, pero pues sí me dabas retroalimentación un día antes para pues estudiarle y sumergirme, saber qué voy a decir. Sobre todo que ahora que sigo tu comunidad he visto que es gente que conoce el tema y que le gusta y que sabe, y bueno, pues había que venir a hablar un poco informado, pero hoy sí viene en blanco. Cero. Eso sí, que quede claro, no hay mensajes previos, no tiene idea. Vamos a hablar de un tema muy de moda. Te voy a decir por qué de moda es, porque se ha tocado en el cine y el próximo mes de abril viene una gran producción alusiva al tema. No, aún no. ¿No? Ahorita te voy a decir de quién vamos a hablar, te voy a poner en contexto, los pongo a todos en contexto. Te voy a leer un poquito, Sí, más o menos, para que conozcas al personaje del que vamos a hablar hoy. En 1925, en la ciudad de Módena, Italia, nació quien después fuera reconocido como el exorcista del Papa. A los 18 años, se unió a los partisanos, estos defensores de Italia, combatió a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del régimen fascista de Mussolini, un famoso político italiano, Giulio Andreotti, quiso llevarlo a la política, pero al final, este personaje decidió hacerse sacerdote. En 1954 se convirtió oficialmente en exorcista. En junio de 1986 fue cuando hizo su primer exorcismo. Lo hizo bajo la tutela del padre Cándido Amantini. Y para octubre del 2000, según su libro, que tiene muchos libros, este personaje señaló haber realizado personalmente alrededor de 50,000 exorcismos. Muchos iban desde unos minutos hasta varias horas, o inclusive varias sesiones de varios días. Hoy vamos a hablar del padre Gabriele Amorth, el exorcista del Papa. ¿Habías escuchado algo de él? No había escuchado nada de él. No tiene nada que ver con la película del exorcista, porque por ahí me sonaron algunos nombres como... No, fíjate que sí y no. Ok. Te voy a decir el sí por qué.
Porque el padre Ajá. Gabriele, Ah, como su nombre es en italiano, Gabriele, destaca que una de sus películas favoritas precisamente era El Exorcista. ok. Él habló con el director de la película, le dio sus comentarios, le dijo que sí, los efectos especiales estaban un poco cargados para lo que realmente sucedía, pero que dio una buena visión, que tenía una muy buena mirada de lo que era el oficio y lo que era el ritual del exorcismo. O sea, este padre que ya había estado involucrado en exorcismos reales, más de 50,000, dijiste. Más de 50,000 para el año 1900, ahorita te digo, para 2010. Más de 50,000 exorcismos. Para 2010 ya la cifra era de 70,000. Ok. O sea, alguien que lo vivió en demasía el tema de los exorcismos, le dijo al director de la película El Exorcista que su visión no estaba tan alejada de lo que en realidad sucede en un exorcismo real. Porque pues, la película El Exorcista es un exorcismo hollywoodense, ¿no? La película del Exorcista está basada en un caso real. Está basada en un libro y este libro está basado en una experiencia real. Ok, pero a ver, ahora ponnos un poco más en contexto. ¿Por qué le llamas o por qué se hace llamar el exorcista del Papa? ¿Me estás diciendo que hubo un exorcismo a un Papa? No. Es el exorcismo del Papa porque digamos que estuvo bajo el cobijo de su santidad. Ok. Y varios de hecho él pasó por 3 o 4 pontífices y todos ellos tenían, digamos, le daban el visto bueno, ¿sí? Se dice que es del Papa porque trabajaba directamente, porque hay algunos de sus casos, algunos de sus exorcismos que fueron ordenados específicamente por el Papa. Debemos entender aquí una cosa. Para empezar, te voy a hablar un poquito más de él. Era padre, ¿verdad? Sí, sacerdote. O sea, sí era parte de la legión del Vaticano. Sí, así es. Si era sacerdote, él falleció, de hecho hace pocos años, pero él fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990. Fue presidente hasta que se retiró a los 75 años y que eso fue en el año 2000. ¿Cómo se llama? Asociación Internacional de Exorcistas. O sea, ¿esto es algo impulsado y avalado y permitido por la iglesia? Esta asociación es reconocida por la Iglesia Católica. Ok. Así es. No es una asociación de padres rebeldes que decidieron... Es que suena a eso, ¿no? No. Es reconocida por la Iglesia. De hecho, como te decía, el Papa, en varias ocasiones se refirió a él como uno de los mejores soldados de Dios en la tierra, al padre Gabriele Amorth. Te voy a decir un poco más de sus experiencias para que más o menos, ¿no? Dentro de sus 70,000 casos, y regresándonos a la película El Exorcista, 30 años después de que se vio la película, 30 años después de la película, el director de la misma realizó un pequeño documental. Este documental habla precisamente del padre Gabriele Amorth. Cuando este director se entera de que un verdadero exorcista aclama su película y le dice que está muy bien hecha, que está basada en cómo deben ser las cosas, pero que ahí los efectos se fueron un poquito más, se ponen en contacto y el director le solicita, dice, obviamente estaba haciendo un documental del tema del exorcismo y le pide estar presente en uno de sus exorcismos. Ok. El padre Gabriele acepta, le dice sí, pero con algunas condiciones. Solamente iré a él solo, sin equipo de producción, y lo único que podía llevar era una cámara de mano. Este hecho se lleva a cabo en un espacio controlado
Es en el departamento de la familia, de los familiares De la persona de la que persona. estaba en exorcizada, que estaba poseída. poseída. Estaba poseída y fue exorcizada. Entonces, él fue testigo del ritual real y lo documentó. El documental lo puedes ver en línea. ¿Cómo se llama? Ahorita te digo, dame un par de minutos y te lo digo. No, porque si no, por ahí se lo pones a los terroríficos. sí, Porque se los pongo ahí. va a ser bastante No, lo tengo puntual aquí. el tema de saber cuál es. No. Se llama El demonio y el padre Amord. 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 Ok. Y el documental está hecho por el mismo director que hizo la película El Exorcista. Eso es correcto. Entonces, por eso tienen que ver una con la otra. No, como tal, no. La película El Exorcista se basa en el libro de William S. Blatty, creo que se llama el autor. Y de ahí, pues se hace un referente, digamos, internacional. Se hace todo un ícono. Es un clásico del terror. No creo, supongo que has visto la película, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Sí, es un clásico del terror. La película del Exorcista es la película de terror favorita de muchos, yo incluido probablemente. Esta semana estuve echándome un maratón de El Conjuro. Ok. Tenía mucho sueño y me ponía esas películas para... Empaparte un poco. Sí, de para lo que relajarme ibas un a venir ratito. a platicar. Ok, bueno. Fíjate esto. El padre Gabriele Amord explicaba en sus entrevistas que a los que iban a verle para pedir consejo, él primero los refería a un médico o a un psicólogo. Porque él dice que en la mayoría de los casos siempre hay una base física o psicológica que puede explicar los sufrimientos con los que llegan estas personas. Para científicamente descartar que sea Exactamente. un tema mental, un tema... Palabras de él, textualmente leo: los psiquiatras me envían los casos incurables. O sea, técnicamente, cuando alguien llegaba con el padre Gabriele, él les decía, bueno, obviamente, cuáles son los síntomas, qué es lo que pasa, qué es lo que tienes. Y primero él los refería con un médico. ¿Sabes qué? Necesito que vayas primero a un médico, ve a un psicólogo, un psiquiatra, descartemos. Y entonces ya cuando pasaban por esas instancias y de plano los síntomas... Porque si tienes un familiar que tiene una afección mental, se convulsiona, escupe, grita, golpea, actúa de manera errática, pues dependiendo de tu educación podrías empezar a creer o que está poseído o bueno, pues que tiene una deficiencia mental. Entonces supongo que era su forma de ir filtrando a quien realmente tenía algo fuera de lo físico y lo mental y tenía algo que ver más con el tema de diabólico y con lo espiritual, ¿no? Es correcto. Él siempre establecía algo, decía que no había una rivalidad. El psiquiatra establecía si era una enfermedad y el exorcista si es que había una maldición. Una de otra. O era enfermedad o era maldición. La causa más frecuente de todas las posesiones, palabras, o sea, dicho por él, son los maleficios. Él dice que los maleficios originan el 90% de los casos de posesión demoníaca. ¿Qué es un maleficio? Es un mal... Pero es algo que alguien te manda. Es un mal causado a una persona. O sea, es un tipo de brujería. Recurriendo al diablo. Sí. La brujería Entonces, también. Es esto que en México conocemos como un trabajo. Hay trabajos malos, trabajos buenos. Ya sabes, hay que el amarre para el amor y... Sí, pero le llamaste ¿cómo le llamaste? ¿Posesión? ¿Maleficio? Ah, ok, sí, el maleficio O sea, causa la posesión. Ajá, pero el maleficio es algo que alguien te induce, que alguien te manda o que alguien te hace. Sí. No es algo como, por ejemplo, me acuerdo que hablábamos de la película de Poltergeist, que es ahí como que nadie le manda el maleficio a los de la casa, sino simplemente el ente, pues, no sé, congenia con aquel cuerpo que ve o con esa persona y
y pues, digamos, hablando coloquialmente, se le mete. Ujú. Y ahí viene la posesión. Sí, de ahí la estadística que te dije. 90% de los casos, o al menos para él decía que el 90% de sus casos eran maleficios. Deja ese margen del 10%, que estás hablando que de 70,000 personas, el 10% son 7,000 casos. Deja ese margen para eventualidades como la que mencionas. Sí, que en la casa ya había maldad dentro de ella, que O sea, quiere decir que el 90% de se los jugó a la casos ouija. es provocado por alguien o enviado por alguien. Al menos lo que él... Sus estudios le pues sí, arrojaban. su experiencia. Su experiencia decía eso. Se puede hacer de varias formas el maleficio, como tú decías, es con hechizos, maldiciones, mal de ojo, vudú, macumba. Brujería. Sí. Hay infinidad de ejemplos, ¿no? También depende la zona. Él se enfocó mucho a Italia. Él radicaba en Italia y atendía en Italia y casi toda su vida la vivió ahí. Digo, obviamente viajó, pero estos 70,000 casos son en Italia. Eso sí me parece sorprendente. Lo que pasa es que esos tú los puedes contabilizar porque son reportados por una persona que pertenece a una institución que es reconocida por la iglesia. Y pues aquí dime dónde queda la dirección de esa escuela. No, me refiero a que me sorprende que los casos sean en Italia, o sea que todos, porque obviamente no tengo una base científica, pero como que tengo la idea de que muchos de estos casos son en Latinoamérica, no sé por qué. O sea, tiendo a creer que como en Europa no hay tanto de esto. Y que los ¿Tú pensarías que es sean Latinoamérica? italianos. Creo, no sé, a lo mejor me voy a equivocar en esto. ¿Pensarías que es Latinoamérica porque tenemos la mayoría de población católica? Y en Europa mucha de la población es Podría ser no católica. un argumento. Sí, es Otro- atea, protestante, otras religiones. Pero date cuenta que la Santa Sede está en el Vaticano, que al final de cuentas, aunque sea un territorio, digamos, autónomo, está en Roma. Está dentro de Roma. Está en Roma. Entonces la población italiana en su mayoría es católica también. Sí. Es por eso esta estadística. Yo no tengo el dato de cuántos hay en México. En algún momento lo dije, pero en México al año también se registran como 5 o 7,000 casos. 7,000 casos. Sí, claro. En México. Yo tal vez es porque alguna vez vi estos tipo pastores que también hacen algún tipo de exorcismo, y hay uno muy famoso en Brasil, de estos señores como medio, La Iglesia de la Luz. medio gordos, vestidos de blanco, y que tienen filas de personas afuera de sus casas o de donde atienden, y que bueno, no solo hacen exorcismos, sino curan o tienen como muchos fieles, pero ahí se habla de cantidades de millones de personas al año los que esta persona interviene. Algunos son exorcismos, y como por eso tal vez tenía la idea de que Latinoamérica Que era en Latinoamérica. era algo más. Sí, la realidad es que Más casos. ese es un tema delicado porque hay muchas cosas raras detrás de toda esa iglesia, de todas esas creencias. Yo aquí siempre he respetado todo ese tema. Hay quien cree, hay quien no cree. Hay quien considera que, inclusive con estas cifras, hay quien considera que el exorcismo es charlatanería, que no existe, que ¿Cuántos casos dijiste en México? como 7,000. ¿Y estos casos son avalados por la iglesia o por lo menos reconocidos? No necesariamente reconocidos, son los registrados. Ok. Son los registrados que se han, digamos, son todas las personas que dicen, o familias o casas, etc., que dicen estar poseídas, que requieren de un exorcismo. De estas no necesariamente todas son atendidas o todas son, digamos, dadas por válidas. ¿Dijiste casas? Sí, digo, la casa no va a hablar para decir que está poseída, pero hay casas con... No, eso es lo que me refiero. O sea, no los 7,000 casos que hablas en México son. ¿Seres humanos? Es que lo que pasa es que cuando hablas de exorcismo, por lo menos a mí, pues te imaginas a 7,000 personas amarradas en una cama como la película El Exorcista,
Eso es Es que esa es la idea del exorcismo, porque precisamente eso nos enseñó el cine. Entonces hay varios La persona tipos de exorcismo. pues no, o sea, el ritual romano siempre va a ser el mismo, pero digamos que el nivel de posesión, vamos a denominarlo así, para que sea más entendible, hay fases. Pero siempre es a personas. No, hay casas. Ok. Hay casas que se exorcizan. Es eso. O sea, Esa era mi pregunta. es que ese es el término correcto. Tú podrías decir, le hice una limpia a la casa. Ok. Sí, el término correcto es se exorcizó la casa. Ahuyentaste malas vibras, malas energías, malos espíritus o demonios. De hecho, eso no lo aprendí ahora, pero esta semana, por ejemplo, te doy el caso del Conjuro 1. Esa era una casa la que necesitaba ser exorcizada. Ok. Porque la casa era la que tenía atrapada la maldad, no las personas que estaban ahí. Sí, que Fueron víctimas fueron víctimas de las consecuencias de habitar una propiedad con una maldición que no permitía que nadie más se apropiara de esa casa. Ok. Más o menos por ahí va Sí. el asunto. Mira, te voy a contar. En uno de los casos, al padre Gabriele le tocó atender a una madre de familia en Nápoles. Ella se llamaba Antonella. Dice que estuvo poseída por 5 demonios durante 17 años. Comenzó a sufrir ataques violentos cada que recibía la Eucaristía en la misa. Entraba en trance y en estos trances hablaba arameo y alemán, idiomas que ella no conocía. Desde luego no conocía. El alemán te la paso. Si ahorita tú me empiezas a convulsionar y hablas alemán, diría, pues vio la tele y algo en alemán dijo, ¿no? Pero arameo dudo que puedas decir una frase en arameo. Y supongo que la iglesia quien atendió el caso, pues son padres que estudiaron teología y que conocen la lengua. Este es un caso del padre Gabriele, Ok. que había estudiado la lengua también. Cuando estos ataques le pasaban a esta señora, a Antonella, cuando recibió la Eucaristía, se necesitaban de 3 adultos para controlarla, de tanta fuerza que tenía. Se sometió a los exorcismos durante 4 años. Después de estos 4 años, los ataques fueron disminuyendo, hasta que desaparecieron. Otro caso particular de él, hay cientos de casos. Yo ahorita ya me estoy empezando a leer un par de libros. Son 8 o 9 libros los que él tiene. Ya empecé a leer el primero. Ya voy a la mitad del primero más o menos. Voy a leerlos todos. Tal vez debía hacer el programa hasta leerlos, pero como la película ya se va a estrenar, queríamos tenerles la primicia, ¿no? Otro de estos casos que él refiere es el de un campesino analfabeto que le hablaba en un perfecto inglés. En Italia también. En Italia también. Y obviamente aquí, por ejemplo, él dice, el padre Gabriel le dijo, cuando me tocaba atender a esta persona, a este campesino, de hecho yo necesitaba un intérprete, porque para entonces el padre Gabriele no hablaba inglés. De hecho nunca lo dominó al 100%, pero sí se defendía, digamos, ¿no? Pero él hablaba su italiano y tan. Entonces, esto es algo muy común en lo que tú has visto en las películas. El uso de lenguas desconocidas. De otras lenguas, claro. Pero fíjate que no siempre, o bueno, no que no siempre, sino por algo en el cine sale eso. Porque se basan en casos reales y en la mayoría de los casos reales de posesión, mira, vamos a dejar la palabra real de lado para quien diga que no es real. Los casos documentados. Todos los casos documentados aparece el uso de otra lengua. El uso de otras lenguas. No en todos, pero en su mayoría, obviamente, ¿no? Siempre en los casos que atendió el padre Gabriel le decía que había quienes demostraban fuerza sobrehumana y había otros que se elevaban, que levitaban. Flotaban, o sea, se levantaban del suelo y que era imposible para una o varias personas que estaban ahí asistiéndolo mantenerlos en su silla. No necesariamente es algo imposible de creer, pero suena algo mucho más complejo, ¿no? El que una persona levite. Eso sí ya pensarías en algo de Hollywood. No hay, dentro de todos estos casos documentados,
alguien o algún caso que se haya reportado que se movieran objetos? ¿De los de él? ¿O estás hablando en general de los exorcismos? No, de los de este padre. Digo, si tiene 7,000 y 70,000. 70,000, perdón. Te lo pregunto porque pues también es algo como que asocias mucho al tema de Sí, de siempre. La levitación, el idioma, el hablar en otra lengua y mover objetos alrededor. Sí, también hay registro de que varias veces, en varias ocasiones, se fueron lanzados varios objetos, retratos o fotografías contra las paredes, sillas, mesas, bancos, vasos, cantidad de cosas. De hecho, hay una de las experiencias, digamos, no sé, por aquí la tengo en mis apuntes, pero me acuerdo claramente que en un caso de posesión que él fue a atender como para tantear terreno más o menos, él sirvió 2 vasos con agua. Como primer visita para saber si un vaso con agua normal, agua potable, y otro vaso con agua bendita. Ok. En la entrevista con esta persona, le invita a que tome agua y toma primero el agua potable, el agua normal. Se la toma, la deja y todo. Cambia el vaso o le pone el otro vaso y le dice que tome del otro vaso. Y al tomar le da un pequeño trago y de inmediato, con una voz, era una mujer, dice que con una voz masculina, muy fuerte, muy gutural, de inmediato le dice: ¿te crees muy listo, cura? Soy el demonio. Eso estuvo... Ay, se me puso la piel chinita, es que... O sea, imagínate eso. Bueno, y estas digamos que son las memorias de este padre, sus libros, o un relato de todas las... Sí, está su biografía oficial, están algunas memorias, están algunos casos, los casos más fuertes, está su ¿cómo se dice? Instructivo, no instructivo, su manual. Su manual Por así decir, de exorcismos. O sea, pero por la anécdota que acabas de contar, creo que me gusta darle mucha credibilidad al ser un enviado oficial del Vaticano, en donde pues es su trabajo y pues, supongo que no cobraba por hacer esto, y el tema de lucrar con este tema de historias, o sea, te da a pensar que no tenía para qué inventar o para qué crear una historia alrededor de esto, ¿no? Es que no es que tuviera la necesidad de la atención, ¿sabes? Dentro de las cosas que él también siempre mencionaba es que, de hecho, en ocasiones le preguntaban, ¿no? La gente le preguntaba a él: oiga, ¿y alguna vez usted ha sido, lo han herido? O sea, ¿alguna vez el diablo se quiso aprovechar de usted, le aventaron, o sea, fue lastimado? Y él siempre contestaba que cuando el cardenal Poletti, que fue quien lo instruyó, el que le pidió que se dedicara al exorcismo, desde que él se lo pidió, él se encomendaba a la Virgen, le pedía que la envolviera en su manto y que él iba a estar seguro. Y contaba que con esa pequeña encomienda, él se sentía muy seguro. Y aparte, sí, obviamente el demonio, él decía que el demonio muchas veces me ha amenazado, pero gracias a Dios nunca me ha podido hacer daño. O sea, técnicamente siempre estuvo protegido, se sentía tan seguro que siempre tenía su protección, ¿no? Él comenzaba los exorcismos con una ronda de oraciones, lo ayudaban algunos de los asistentes. Por asistentes se refiere no necesariamente a sacerdotes, también personas, familiares, amigos, bueno, familiares más que nada. Primero iniciaba la ronda de oraciones y luego lanzaba el ataque espiritual, donde rezaban y cantaban en latín. Él rezando y cantando en latín, y mandaba a los demonios
les exigía que revelaran su nombre y que se mostraran ante él. ¿Hay algún registro de alguien que haya salido de un exorcismo y haya llevado ya una vida normal? Cientos de miles. ¿O que no es algo que, No, sí, cientos de miles. que te marque? Cientos de miles. Inclusive en el documental este que te dije del Diablo y el Padre Amor, que hace el director de la película El Exorcista, él de hecho ahí sale en unas entrevistas. Desgraciadamente está en italiano y no lo domino, pero se medio entiende algo. Y habla con algunas personas que fueron, digamos, víctimas de posesión, que fueron atendidas por el Padre Amor, cuentan su experiencia y al último, no en el último avanzado, digamos, el video, sale la experiencia cuando él va y él graba. Yo vi ese. En donde la persona que hoy está hablando muy normal, en algún momento tuvo otra. comportamientos. Esta es una entrevista a, digamos, personas que ya habían sido atendidas por el padre. Y cuando en este tema de lo de su documental que le pide al padre Gabriele que si él puede estar presente, el padre le dice, déjame pensarlo. Y días después, esto es algo que nunca había sido aceptado por la iglesia, que alguien fuera de la iglesia A documentar. Existe documentación. Tenemos a los investigadores paranormales, a los Warren y algunas otras personas, pero pues realmente no está avalado por la iglesia. Este caso del Padre Amort lo piensa y da el sí, dice sí, con las condiciones que te dije, nada más tú, sin luces, sin equipo técnico, sin producción, solo tú y una cámara de mano. Y yo vi ese video, sale ahí el ritual, está una mujer sentada, le ponen un rosario, una crucecita, empieza el padre a rezar, y luego cuando empieza un poco a acelerar el rezo y los cantos y eso, la mujer empieza a berrear, como a bramar como animal. Uf. Te voy a mandar el link para que lo veas ahorita en la noche que llegues a tu casa. No, claro que no. Oye, y algo importante, o algo que por lo menos yo sí me hago la pregunta. ¿Hay algún patrón o tienen una particularidad las personas que sufren esta posesión demoníaca? O sea, ¿es gente de cierta edad, de cierta raza o de alguna religión? O al contrario, gente que no tiene una religión o no existe, o es completamente aleatorio y podría pasarte a ti, a mí o a quien nos está viendo. Le puede pasar a cualquiera, eso sí. No debes de cumplir con unos requisitos para esto, pero ciertamente no debes también pedirlo a gritos, ¿no? Lo decíamos en el tema de cuando hablamos de la Ouija, si te pones a jugar Ouija, te expones a que puedas ser poseído por una entidad, porque la estás invitando a que venga a tu vida a hablar contigo y demás. En la actividad que realizamos hace unas semanas, que el 17 de marzo verán nuestros compañeros, invitamos a que estas entidades se acercaran a nosotros. Entonces, o sea, eso es un riesgo de posesión. Sí, tú puedes ser poseído, nada más por haber estado ahí. O sea que muchos de estos casos que habla este padre pudo haber sido gente que tuvo alguna relación con la Ouija, con espíritus o con ciertas actividades, incluso dentro de la iglesia. Sí, exactamente. Okay. O sea, también personas muy creyentes, muy creyentes, digamos, gente que muy asidua a la iglesia, de oración diaria y demás, también es propensa a. O sea, nadie está salvado de esto. Y aquí tengo que hacer una digamos, aclaración, o no aclaración, una precisión. Dice, aquí tenemos unos canes que se escuchan. Ajá. Eso no es paranormal, son los de los vecinos. Son reales. Son reales. Dice que el padre Gabriele aseguraba que la noción del diablo no era ninguna metáfora, sino que es una entidad totalmente real que ejerce su malévola influencia en campos, inclusive como la alta política. Ok. Hay un par de personas que por cuestiones de para que no nos quiten el video, no puedo decir los nombres, pero esta persona de Alemania
del ejército alemán, Ajá, que sí. acabó con muchas personas y demás. Del bigotito. El del bigotito, el padre Gabriele sugería que él podría inclusive haber estado influenciado por una entidad malévola. Ojo, no poseído. Él jamás dijo que este personaje hubiese estado poseído. Él decía, que muy probablemente sí estaba siendo influenciado por una entidad maligna, y cuando le preguntaban por qué creía eso, les decía, pues por tanta gente que asesinó sin escrúpulo alguno, por una creencia o algo así. Y aquí hay otra parte muy importante. Palabras de él dicen: el gran problema es que el mayor éxito de Satanás a la fecha es que él consigue hacer creer que no existe. Para él ese era el mayor problema. El hacer creer que el mismo demonio hace creer que no existe y hace, pues digamos, bajas la guardia, ¿no? Totalmente. Creo que el 100% de las personas en el mundo creen en un tipo de Dios, ¿no? O en Dios. No, hay quien no. En un tipo. No, Llámale. ciencia. Acuérdate gente de que la ciencia esa no creen en un Dios. Por eso digo, la mayoría de las personas. Es que dijiste el 100, ¿no? Bueno, el 100. No sé si mi cámara se apagó. Hay un alto porcentaje de personas que podrían creer que el 90% de la población cree en un tipo de Dios. O sea, cuando te digo tipo de Dios me refiero a, no sé, podría ser una Buda, Dios, Mahoma, incluso esta gente que ahora está muy enfocada en el tema natural, podrían creer que ese es su Dios, pero hay muy poca gente o muy pocos grupos que efectivamente creen y hablan de la existencia de un demonio o de un Satanás. O sea, como que en ese sentido lo que dices me hace sentido que por lo menos no lo consideramos o no tenemos presente de manera continua que exista un diablo o un demonio, pero sí tenemos de manera continua durante toda nuestra vida la idea de que existe un Dios. Sí, mira, esta concepción siempre ha sido es un paradigma de la humanidad, ¿sabes? Siempre hay una entidad superior a todos, o la mayoría conciben en esta superioridad, en este ser supremo, como tú dices, llámalo como lo quieras llamar. Pero bueno, de alguna manera. Generalmente bueno. O por lo menos alejado de lo que conocemos como diablo o demonio. Existían algunas culturas, Mesopotamia, por ejemplo, que habían personas que adoraban algunas otras entidades que eran realmente demonios. Sí, o sea, no eran necesariamente. ¿Alguna vez hablaste aquí de algún amigo o alumno? Ah, sí. Él tenía como religión satánico. Y bueno, supongo que pues él tenía la conciencia siempre diaria de que existe el demonio. Pero lo que dices es totalmente cierto. El gran éxito, o lo que decía el padre, es que la mayoría de las personas no creemos que exista, o creemos que es como un invento, un mito, pero no así Dios. Ese sí no creemos que es un invento o un mito. Claro. Mira, aquí te voy a contar una anécdota también del padre Amorth, que dice: él contaba que cuando conoció al padre Pellegrino Ernetti, que era un célebre exorcista de Italia, en Venecia, ejerció 40 años el oficio del exorcismo en Venecia. Él le dijo: si yo pudiera hablar con el Papa, le diría que encuentro demasiados obispos que no creen en el demonio. Y al día siguiente por la tarde, el padre Ernetti fue y le dijo que esa mañana, o sea, del día siguiente, esa mañana, él había recibido a Juan Pablo II, a su santidad, había ido a Venecia, y que el padre Juan Pablo II le había dicho: hay aquí en Roma un exorcista, el padre
Amorth. Si yo pudiera hablar con él, le diría que aquel que no cree en el demonio tampoco cree en el evangelio. Entonces, realmente el padre Amorth sí lo conocía el Papa, sabía a qué se dedicaba, tenía su bendición y demás, pero no era como, digamos que para las relaciones públicas del Vaticano no era como los que salían en la cuadro, foto, ¿no? en la foto, Alguien ¿no? relevante dentro de la organización. Exactamente. Entonces, ¿de qué va todo esto? ¿Por qué hablamos de Gabriele Amorth? Pues fíjate que dentro de un mes aproximadamente, en abril, se estrena precisamente una película donde vuelve a las cámaras, o esperemos que regrese bien, Russell Crowe, aquel ícono del gladiador. Y él va a representar al padre Gabriele Amorth. Si no me equivoco, él es el que le da vida al padre Gabriele. Al parecer, la película está basada en la vida del padre Gabriele y la película se llama El exorcista del Papa. Ok. De ahí que viene todo este tema. Bueno, pero es importante, sobre todo para los terroríficos, que les guste este tema y que sin duda, cuando salga la película, la van a ir a ver. Es una buena base lo que estás trayendo a la mesa, porque yo sin duda que no lo sabía, voy a ver la película con una visión completamente distinta, ¿no? Claro. Para empezar, sabiendo que está basada en un tema bastante real y bueno, pues con conocimiento de causa de que este padre, más de 70,000 exorcismos. Ajá. Y que era alguien reconocido por el Papa, digo, porque bueno, muchas películas te dicen basado en historias reales, pero terminas por no saber si realmente eso que estás viendo sucedió, y hoy pues seguramente vamos a ver la película con otros ojos. Te voy a dar ya nada más para cerrar el episodio, te voy a dar un dato, como diría por ahí un colega youtuber, perturbador. Algunos de los, ¿cómo se dice? No son síntomas, sino indicios de energías negativas, de cosas malas en las casas. Digamos que en el tema de la investigación paranormal, algo que pasa muy seguido, cuando vas a hacer una exploración, es que a veces los dispositivos electrónicos se quedan sin batería. Ok. Tu cámara se quedó sin batería. Tu cámara se quedó sin batería. Y es la batería que estuvo cargando toda la tarde. 100% de carga. Y ahorita está 0%, está drenada la batería. Tuve que ponerle una nueva. Les pido de antemano una disculpa por esta falla técnica. Va a haber un momento en el que va a estar Manuel hablando y solamente tendremos ahí un espacio en blanco, silla vacía, en lo que me paré a solucionar este detalle técnico. Recuerden que no tenemos equipo de producción para hacer esto más privado. No te quiero asustar, nada más te estoy diciendo lo que pasó. La cámara se quedó sin batería. Pero poniéndole un poco de más énfasis a esto, que es parte de la sorpresa que viene de la visita que hicimos, nos sucedió. O sea, sí hay una relación, y no creo que sea casualidad el tema de la batería, porque finalmente es energía. Y no era esta misma cámara, nos llevamos otro equipo. Pero lo que voy es que a lo largo de todo lo que hemos hablado y visto, pues los espíritus y las entidades se nutren de energía. Uh-huh. Y hoy que esta cámara estaba al 100% se queda sin energía. Y del recorrido que hicimos, recuerdas que entrando a ciertas zonas, la cámara presentaba ciertos fallos. Estática y nos falló una lámpara. Aquí está la evidencia de que saqué la batería. Esta es la batería drenada y le puse una de repuesto. Entonces, pues ahí te lo dejo. Nuevamente el estudio de Hablemos de Terror da de qué hablar. Nos da siempre algo. Hoy, a diferencia de otros días,
que van 2 o 3 charlas que tenemos que lo digo. Hoy no te dio frío. Hoy no me dio frío y hoy no he escuchado los golpes en el techo. Es temprano. Supongo que lo asumes al tema. A ver, digo, antes de cerrar, creo que tenemos tiempo. ¿Por qué asumes, y cuando fuimos el recorrido también hablabas, por qué hay esta relación entre un aumento en la actividad de temas paranormales entre más tarde se hace o entre más el reloj marque la medianoche? Técnicamente, bueno, no técnicamente. ¿Tú entiendes el concepto de por qué la gente habla de las 3 de la mañana? O sea, ¿cuál es tu idea de la hora de las 3 de la mañana? No lo sé, pero es una constante, es algo que he escuchado muchísimo. Bueno, en el episodio pasado hablamos de la mujer que asesinó a sus hijos en Querétaro y ella relata que a las 3 y cacho de la mañana escuchó las voces, y en ese mismo episodio hablaste tú de alguien más que también escuchaba voces cerca de las 3 de la mañana. O sea, como que es un número y un tema recurrente a las 3 de la mañana, pero no sé por qué. Y es mi pregunta, ¿por qué está asociado la actividad al tema nocturno? El tema nocturno es porque, te explico, no soy experto, no me lo sé de memoria, pero ahí te va. Las 3 de la mañana es la hora opuesta a la que falleció Cristo. Cristo falleció a las 3 de la tarde. Ok. Cristo falleció a los 33 años de edad. Técnicamente, las 3:06 sería el opuesto, o en su defecto, las 3:33 de la mañana. Claro. Es por eso que se dice que es la hora que el diablo utiliza para burlarse de la hora en la que murió Jesucristo. ¿Y por qué pasada la noche? Porque pasada la medianoche hay otra, digamos, teoría. Hay otra teoría que dice que a las 12 de la noche se abre la hora del demonio. O sea, que a partir de las 12 de la noche, como es el cambio del día, que ya se termina el ciclo del día, O sea, se abre. podría entrar un tema de la luz, la oscuridad, el blanco, el negro, el estar... Un balance. Ajá. El estar en el opuesto del día, que es las 12 de la noche, y es la hora que abre los portales a los espíritus. Sí. Es lo que platicamos la primera vez de los vasos a un lado del espejo. Okay. Y eso. ¿Sigues poniendo tu vaso? Sí, aún. Aún. ¿Y el espejo lo mueves o ahí sigue? No, ya lo moví. A partir de que vengo a tu programa he hecho ¿Sí lo moviste? muchas modificaciones en mi vida. Pero en verdad, créanme, es muy temprano hoy. Y sí es notorio la atmósfera, el ambiente que se siente. A diferencia de, por ejemplo, el último programa que lo hicimos a las 12 de la noche, ¿no? Sí, de Entre hecho. 12 y 1 de la mañana. Era la 1 de la mañana cuando hicimos el... Oímos muchos ruidos, se sentía... Y hoy no lo siento. Hoy está un poco... No un poco, hoy está completamente relajado. Bueno. De no ser por la sí, energía. Sí, se fue a la cámara en vez de venirse aquí a darte paso en la azotea. Y la trae contra ti, ¿eh? No. Fue tu cámara, no la mía. No digas eso. Bueno, espero que les haya gustado esta nueva forma de abordar los temas, que no lo conozcas tú. Creo que nos dio una buena charla. Sí. No sé si quisieras agregar algo que quieras. Pues no, reiterarles su agradecimiento, y a ti sobre todo. Me gusta venir aquí a hablar de terror, y ansioso, Efraín, porque hicimos un trabajo bastante intenso hace algunas semanas. Pensé que lo iba a ver pronto, pero te lo sigues reservando. No está terminado, es mucho material. Y créanme que van a explotar tus redes, tu canal, y tus terroríficos van a estar muy contentos con lo que hicimos. Ojalá que así sea. Voy a dejarles en la descripción las redes sociales de Manuel. Sobre todo tiene un nuevo canal en YouTube. Él ya se dedicaba a las noticias, pero ahora lo está llevando a YouTube. Si pueden echarnos la mano, vayan a saludar. Digan que van desde
desde Hablemos de De Terror. terror, claro. Por ahí Y los no se esperamos. olviden, suscríbanse, denle like, compártanlo. Es una forma muy ácida de dar las noticias. Sí, el programa es muy distinto a lo que tus terroríficos les gusta. Pero bueno, pues también hay espacio para. Es chacoteo. una forma muy entretenida de ver las noticias, o de escucharlas o verlas. Yo todos los días lo escucho. Y bueno, sin más que agregar, me despido por el día de hoy. Mi nombre es Efraín Sosa y esto fue Hablemos de Terror. Muchas gracias.